Continuamos con La Noche. Respuesta amenazante del gobierno de Nicolás Maduro tras la reunión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder opositor Enrique Capriles. El régimen postchavista decidió llamar a consultas a Roy Chatterton, quien es el facilitador delegado por Venezuela para el proceso de paz que adelanta desde el pasado mes de noviembre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la organización terrorista de las FARC. La reacción desde Caracas fue calificada por la oposición y distintos sectores de la política latinoamericana como un chantaje al gobierno colombiano. Los vientos de crisis por la reunión entre el principal líder de oposición venezolana, Enrique Capriles, y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, recuerdan los antecedentes de desconfianza y los tensos momentos vividos hace cerca de 3 años entre ambas naciones. Lo anuncio con una lágrima en el corazón. Rompemos, Venezuela rompe a partir de este momento todas las relaciones con el gobierno de Colombia. Tras llegar al poder, Santos recompuso en agosto de 2010 las relaciones con el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, rotas un mes antes por las denuncias del entonces gobierno del mandatario Álvaro Uribe ante la OEA por la presunta presencia de miembros del grupo terrorista de las FARC en territorio venezolano. Tantas y tan frecuentes diferencias que decidan doblar la página y pensar en el futuro de nuestros países y nuestros pueblos, creo que es algo que tenemos que celebrar. El restablecimiento de las relaciones le permitió al gobierno venezolano no solo recuperar un socio comercial estratégico, sino también acercar al jefe de Estado colombiano con la agrupación criminal de las FARC de cara a un proceso de paz. No obstante, ahora el rol de Venezuela como país facilitador en los acercamientos con la organización terrorista se ha convertido en un chantaje por parte del gobierno postchavista. Además le digo a nuestros hermanos colombianos, no se dejen chantajear por el gobierno venezolano. Colombia tiene el derecho, como país soberano, de recibir a quien quiera recibir. Tras el encuentro de Capriles con Santos, el canciller del país bolivariano, Elías Jawa, llamó a consultas a Roy Chatterton, quien ejerce como delegado facilitador en el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con la agrupación criminal en La Habana, Cuba. Nos obliga a nosotros a revisar la participación de Venezuela como facilitador en ese acuerdo de paz. El presidente Nicolás Maduro le ha pedido al embajador Roy Chatterton, que es nuestro comisionado para tal fin, que regrese a Caracas para hacer una evaluación completa. La advertencia de Venezuela tuvo lugar pese a que el jefe de Estado colombiano no declaró alguna postura frente a los temas tratados en la reunión privada con Enrique Capriles. El silencio de Santos y su decisión de optar por un diálogo directo está siendo interpretado en algunos sectores políticos latinoamericanos como una postura obligada ante el régimen chavista para no perjudicar las relaciones diplomáticas y el acompañamiento de Venezuela en los diálogos de paz. Por lo visto se pretende someter el diálogo a condiciones. El diálogo no puede estar sometido si usted como gobierno apoya a otro gobierno. En algo tan importante como la paz, usted no puede condicionar eso. Otros lo asumen como una forma de ir tomando distancia de las políticas chavistas tras la muerte de su máximo líder. Para diputados de la oposición venezolana consultados por el programa La Noche, las reacciones del que consideran es un ilegítimo gobierno demuestran que carece de escrúpulos y que pretende hasta controlar la soberanía de otros estados. Esta polémica que amenaza la luna de miel que hasta ahora ha mantenido Juan Manuel Santos en su posición de presidente con el chavismo ocurre en un momento de crisis económica y de gobernabilidad en el territorio venezolano, donde la oposición no reconoce la legitimidad del resultado electoral que dio por ganador en las presidenciales del pasado 14 de abril a Nicolás Maduro. Senador Juan Lozano, senador colombiano, vemos que de alguna forma la herramienta que está utilizando el gobierno venezolano pues para de alguna manera manifestar su descontento con este encuentro entre Enrique Capriles y el presidente Santos es llamar a consultas a Roy Chatterton, que es el facilitador, el representante de Venezuela en la mesa de negociación. ¿En qué radica o qué conoce usted de la importancia que tiene Venezuela dentro del proceso de paz que adelanta Colombia y que es una de las fichas o uno de los principales ejes de la agenda política del presidente Juan Manuel Santos? Pues todos los colombianos saben que en Venezuela en el pasado
han encontrado espacio y han encontrado residencia algunos de los más caracterizados líderes de las FARC. Ese es un vínculo que se conoce en Venezuela, se conoce en Colombia. Venezuela es facilitador del proceso de paz, país amigo del proceso de paz, pero no parte del proceso de paz. No puede pretender el gobierno de Venezuela que las llaves de la paz de Colombia las mantenga el gobierno de Venezuela, son del gobierno de Colombia. No puede el proceso de paz marchar al ritmo de lo que sucede en la casa presidencial de Venezuela. En eso es como con los malos amores. Si el amor no ha de ser bueno, mejor que termine temprano para que no haga más daño. Si no hay una voluntad eficaz, real, profunda de paz de las FARC, mejor no ilusionarnos con el proceso. Y si el diálogo no aguanta que Juan Manuel Santos se reúna con Enrique Capriles, quiere decir que no hay una voluntad de paz profunda de las FARC. Entonces es bueno lo que está sucediendo porque veremos el verdadero compromiso de paz de las FARC. Si las FARC quieren la paz, el diálogo ha de seguir. Si no, que no nos llamemos más engaños. Diputado Elvis Amoroso, diputado oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero trasladarle la misma pregunta a usted, pero con el siguiente matiz. ¿Hay un interés genuino del gobierno postchavista, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en apoyar estos diálogos de paz entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno colombiano? ¿O este interés está supeditado al vaivén de los hechos políticos como lo que nos muestra pues, lo último que sucedió? Bueno, nosotros queremos la paz y aspiramos que Colombia también quiera la paz en Venezuela, porque los ingredientes de estar reforzando a un señor como Capriles Radosky, que lo que ha traído es muerte para nuestro país, bueno, eso tampoco contribuye absolutamente a la paz. En Venezuela ha dado ejemplo no solamente con el presidente Nicolás Maduro, sino con nuestro comandante presidente Hugo Chávez, de la intención que tenemos nosotros por la paz en Colombia. Son nuestros hermanos. En Venezuela viven un gran número de millones de colombianos. Nosotros, bueno, es la misma frontera, nos queremos mucho. Lo que pasa aquí en Colombia, nosotros lo sentimos en el corazón. Y lo que dice el senador, claro que se han conseguido dirigentes de la guerrilla en Venezuela y se han mandado para acá, para Colombia, pero son de aquí, colombianos que están aquí que se van para allá. Y allá son capturados y son regresados para acá. O sea que hemos dado una muestra no solamente de eso, sino también de narcotraficantes que han sido capturados, que vienen provenientes de Colombia, han sido capturados allá y han sido extraditados. Ese es un ejemplo, ¿no? Y por eso que nosotros pedimos un trato igual, ¿no? Y queremos decirle al pueblo colombiano nuevamente que Capriles no es lo que viene a pintar aquí y tampoco yo me imagino que la reunión con el presidente Santos le recomendaría que acepte la institucionalidad en Venezuela, porque eso lo los demócratas. Pero estoy seguro que Capriles, cuando llegue a Venezuela, en su primera rueda de prensa, porque ya como se siente envalentonado, va a decir que el presidente Santos y los senadores le están dando un respaldo total a él, cuando nosotros estamos totalmente seguros que eso no es así, porque ayer también estuvimos conversando con el mismo presidente del Senado de Colombia y con otros senadores, que manifestaron pues que lo que le dijeron a ellos no es de ningún respaldo, sino de que busque la forma de encarrilarse dentro del hilo constitucional. Permítame preguntarle, usted me da pie para lo siguiente: ¿cómo entender que el chavismo en Venezuela, o el postchavismo como lo queramos llamar, hoy critique un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y una persona de la institucionalidad venezolana, como es el líder opositor Enrique Capriles, que participó en unas elecciones, que no reconoce el resultado, pero que hace parte de la institucionalidad, y no aplicar esa misma medicina cuando en el pasado el presidente Hugo Chávez sostenía, digamos, encuentros clandestinos con los cabecillas del grupo terrorista de las FARC? ¿Por qué en ese entonces no había problema y hoy sí ven ustedes problema, pues guardando las distancias, ¿no? Bueno, yo creo que usted es un falta de respeto, ¿no? Porque el presidente Chávez en ningún momento se reunió a escondida. Siempre que se reunió con Iván Márquez, los representantes de la guerrilla, era con el aval del presidente de Colombia, bueno, que después se rompieron las relaciones con el presidente de Colombia. Y cuando estuvo el presidente Pastrana, así también ocurrió. Siempre tenía la venia del gobierno colombiano. Nunca existió ningún tipo de reunión para buscar la paz en Colombia clandestino, así como lo está diciendo usted. Eso es totalmente falso lo que está diciendo usted. Diputado, hay informes que indican que los mismos cabecillas de las FARC, inclusive
el rompimiento de las relaciones que se dio en el 2010 entre el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Hugo Chávez, fue precisamente por esas denuncias, unas denuncias que en el marco de la Organización de Estados Americanos fueron dadas a conocer, que mostraban que cabecillas de las FARC no solamente estaban en territorio venezolano, sino que tenían constantes reuniones, constantes contactos con diferentes líderes políticos en Venezuela. Inclusive se llegó a hablar que hubo una reunión con el presidente Hugo Chávez. Y eso fue denunciado en el marco de la Organización de Estados Americanos. Bueno, eso es lo que denunció Uribe, ¿no? Eso fue lo que denunció. De ahí no parte quiero mi involucrarme pregunta. en la política, no quiero involucrarme en la política colombiana. Pero cuando el presidente Chávez se reunió con algunos líderes de la guerrilla colombiana, fue con la venia del señor Uribe y con la venia del presidente Pastrana. Fuera de eso, no se hizo ningún tipo de reuniones, sino especulaciones que se han dado. Y después que Uribe rompe relaciones con Venezuela y con el presidente Hugo Chávez, fue a decir lo que se dice. Pero yo no quiero entrar en esas acusaciones al señor Uribe, ni entrar en la política venezolana. Nosotros venimos aquí, primero, a agradecerle al pueblo colombiano toda su hermandad y aclararle al pueblo colombiano quién es el señor Capriles Radosky, que es un fascista y una persona que está siendo investigada por 11 muertos y 75 heridos, producto de que llamó a la violencia a sus bandas armadas, y así ocurrió esto en nuestro país el 15 y el 16 de abril después de las elecciones. Y eso no es demócrata, y eso es lo que nosotros queremos, que todo el pueblo de Colombia sepa con quién está tratando el presidente Santos, si lo quiere recibir, pero para que sepan con quién está hablando el presidente Santos, con quién está hablando los senadores y con quién está hablando los diputados. Con su libertad, por supuesto, que ellos pueden hablar con quien quiera porque son soberanos, pero es bueno también decirle esto porque el señor Capriles, en vista pues de que ya el pueblo de Venezuela está cansado de sus sartas de mentiras, entonces viene buscando ahora esta instancia internacional aquí en Colombia para tratar de que le crean aquí. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque estos grupos, ¿cuál es uno de los problemas de Capriles? Fíjense ustedes los colombianos, que él dirige, pero es bueno que oigan esto. Uno de los financistas de Capriles es el que tiene el monopolio de la comida en nuestro país, que se llama un señor Mendoza de la empresa Polar. Y como Venezuela y el gobierno de Nicolás se traslada a Colombia y le pide apoyo para conseguir alimentos para Venezuela, en producto que hay una especie de escasez provocada precisamente por este señor Mendoza, bueno, se molestó Capriles porque sabe que le van a quitar una parte de la compra al señor Mendoza y se está comprando a Colombia. Diputado y eso es lo que está Elvis, haciendo, crear zozobra entre los colombianos y los venezolanos. Permítame preguntarle al diputado Ismael García, tenemos todas las aristas de la noticia, todos los ángulos de la información, también tenemos al diputado de oposición Ismael García en Caracas. Quiero preguntarle si usted, como uno de los grandes diputados, digamos uno de los líderes políticos de oposición más fuertes también en Venezuela, de alguna forma, ¿cómo siente que los mandatarios de América Latina están reaccionando frente a esta gira que ustedes están realizando por diferentes países de América Latina? Se lo pregunto, ¿este hecho como tal no muestra de alguna forma que en el caso del presidente Juan Manuel Santos, valientemente, hay que decirlo, accedió a reunirse con Enrique Capriles, pese a lo que muy seguramente él ya preveía que se le venía encima en lo que tiene que ver con sus relaciones con Venezuela, pero esto no de alguna manera no le explica a uno o no le dice a uno qué sucede si ustedes se quieren reunir con otros presidentes de América Latina para socializar esas denuncias en las cuales ustedes indican que el triunfo de Maduro no fue legítimo. De alguna manera eso no muestra una forma de actuar del gobierno de Nicolás Maduro en lo que tiene que ver con una presión directa contra estos gobiernos. Bueno, mira, en primer lugar, hoy me decía alguien, cónchale, pero esta gente son tan intolerantes, porque en verdad nosotros tenemos en Venezuela un gobierno que es extremadamente intolerante. Cualquier respuesta a cualquier cosa salen, insultan, descalifican y no les importa nada. Lo propio pasó en la Asamblea, diputados de la oposición, salimos allá agredidos, bueno, y después éramos nosotros los agresores. Lo que pasa es que los colombianos no viven en Marte ni en la Luna. Los colombianos están aquí, somos casi una misma patria. Y saben lo que aquí pasa, no hace falta que un diputado haya hecho un cuento allá distinto de lo que es Capriles, porque Colombia sabe lo que está pasando en Venezuela. Y es bueno que haya ido y que unos diputados como estos se expresen de esa manera,
porque las cosas y las descalificaciones que está haciendo allí son ese es el pan de todos los días, la comidilla diario. Ya no tienen que decirle al pueblo, porque este es un gobierno que no solo perdió el juicio, sino que perdió el apoyo de la gente. Hoy las encuestas en Venezuela, además de que yo estoy convencido que ganamos las elecciones, ubican a Enrique Capriles muy por encima de los votos que sacó. No es una mitad, es más de la mitad del país la que hoy respalda un proceso de cambio en Venezuela. Hoy como nunca hace falta un cambio en Venezuela. Pero además, ese planteamiento que ellos andan haciendo fuera y que lo están haciendo particularmente en Colombia, bueno, mostrando un país que no es como mirarse en el espejo y escupirse a sí mismo, porque lo que ellos acusan a la oposición dentro y fuera del país son las cosas que ellos hacen. Hablan de grupos violentos. Bueno, aquí los que le montaron una estatua a Manuel Marulanda en el 23 de enero, que la cuidan como una reliquia, no son grupos afectos a la oposición, por cierto, ¿no? Los que dirigen La Piedrita, los Tupamaros, todos esos colectivos violentos que además en la prensa, en los medios de comunicación, se definen como grupos afectos al gobierno, que le caen a tiro a la gente, no son afectos. Nosotros creemos en la paz interna. Ahora, que Colombia se reúna con quien se quiera reunir, eso no es un problema de los venezolanos. Eso es un problema, saludamos que lo hayan hecho y menos mal que eso ha ocurrido, porque eso demuestra no solo la intolerancia, sino la falta de democracia, de talante democrático que hoy no tienen los que están en el poder. No solo, dígame. Permítame, que es que se nos acaba el tiempo, vamos a hacer una pausa a un segundo bloque de comerciales, no sin antes leer las opiniones de nuestros televidentes que hasta ahora opinan en nuestras cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla y responden. La siguiente pregunta: ¿cuál es su opinión sobre la reacción del gobierno venezolano tras la reunión del presidente de Colombia con el líder de oposición, Enrique Capriles? Saludamos a Fabián Cuervo, quien nos escribe que, bueno, él dice que cree que es la confirmación que en Venezuela no existe la democracia, dice que no más chantaje del gobierno de Venezuela a Colombia. María del Socorro nos dice a través de Twitter que demuestra la inmadurez de Maduro y su gobierno y el miedo de quedarse sin países aliados. Finalmente, Pedro Ferney nos dice: para mí Capriles saboteó la amistad de los países vecinos. Son todas las opiniones en el programa La Noche. Ya regresamos al tercer bloque, a la parte final, con todas las aristas de la noticia, con todos los protagonistas debatiendo lo que ha sido la reacción del gobierno venezolano frente a un encuentro que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos con el principal líder de la oposición venezolano, Enrique Capriles. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.